Ok, Gama, buenas tardes. Gracias por venir aquí a la entrevista. Al fin se nos hizo poder estar platicando un poquito ahora de tu área. Vamos a estar hablando ahora de química. Entonces, digo, vamos a irle empezando ya directo a lo mero bueno para que la gente no vaya a estar ahí perdiendo el tiempo. Me chocan tener luego preámbulos de 20 minutos que no dicen nada. Entonces, de entrada, Gama, tú estás con una maestría, pero ¿en qué fue tu maestría? Porque yo fui a tu examen y no entendí nada. Gracias. Ok, mi maestría fue en... La maestría la hice en la UAP, ¿no? Ahí en Puebla. Yo soy de Chiapas y actualmente resido acá en Chiapas, ¿no? En Tuxtla de Chiapas. La maestría la realicé en la UAP y estuve viviendo ahí 5 años. Eh, Mi carrera es ingeniería bioquímica y la maestría es en bioquímica y genética microbiana. Así Ok. es. Entonces, yo entiendo poquito de química. No se entiende mucho, pero pues, Ya, no sé. Está eventualmente padre, llegaremos está en muy... la entrevista a ver qué diablos es eso de genética microbiana, supongo. Este. Ok, Gama. Entonces, ahora sí que regresa a tus inicios de estudiante ahí en la carrera. ¿Y qué crees que fue lo más difícil para ti al inicio de tu carrera, en tu primer semestre? Lo más difícil al comenzar mi carrera, híjole, yo creo que si yo puedo dividir mi carrera en dos, está en la parte de ingeniería de un lado y la otra parte, la bioquímica, ¿no? Que viene siendo las ciencias como bioquímica, como biología, ¿no? Como bioquímica, las partes naturales. Y la parte de ingeniería son aquellas como termodinámica, balanza de materia, energía, mecánica de fluidos. Entonces, creo que para mí, en especial en mi caso, fue la parte de ingeniería, ¿no? Siempre hemos escuchado que las matemáticas son el problema de todo el mundo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues soy bueno, me gusta, pero nunca creí conocer ese nivel, ¿no? Así de que de repente Ok. tienes que relacionar, o usar la imaginación para imaginarte, por ejemplo, 5 estados de la materia, ¿no? O hablas de agua, el agua, ¿no? Pero hay vapor o vapor líquido, ¿qué cosa? O sea, ¿cómo me describes vapor líquido? Pues yo sé, ¿es vapor o es líquido? No, hay un intermedio. Entonces empiezas a complicarte con demasiados términos que no son coloquiales Ujú. y luego te piden cálculos de ellos. Eso fue la parte más difícil para mí. Entender, no sé, en la mente cómo funciona. Pero sí, amo mi carrera, de verdad, y está muy, muy, muy bonita. Oye, que ahorita tú me estabas hablando de que como que lo partes en la parte de ingeniería y en la de biología. Entonces, tu carrera como tal, ¿cómo se llama? La Es carrera. carrera, es ingeniería bioquímica con especialidad en alimentos, ¿no? Entonces, Ah, ok. Oye, y justo esta parte, ¿cómo es esta división? Porque eso yo no lo sabía que era como ingeniería bioquímica. Entonces tú hablas de una parte de división entre la ingeniería y la parte de las naturales. ¿Cómo es esa división? bueno, en sí es como emplear los conceptos de la biología, ¿no? Utilizando esa parte de la ingeniería para un beneficio en cuestión de salud, en cuestiones, por ejemplo, en los alimentos, en las industrias, ¿no? Nosotros conocemos, perdón, voy a cerrar el WhatsApp, ¿no? Este, a lo que me refiero es, ejemplo, la parte de microbiología, ¿no? Conocemos la rama de las bacterias, células eucariotas y demás. Muy bonito, lo aprendemos desde secundaria. Ujú. Muy agradable el hecho de conocer la biología. Pero la parte de ingeniería es, muy bien, conoces a la bacteria, por así decirlo, no sé, Escherichia coli, su bioquímica, muy padre. Pero ahora modifícala por medio de ingeniería para que la bacteria Ok. produzca un metabolito. Ah, muy bien, vas y lo haces en cálculos. Ya lo tengo, muy bien, está en atrás, pero usas ingeniería para hacer tu planta piloto para que a través de una caldera la bacteria se pueda mantener y producirte este medicamento o lo que tenga que ser producir. O sea, ya no te quedas en la parte de conocerla, sino en la parte de Ok. aplicarla. Y esa es la parte más difícil, porque es tratar con un ser humano, bueno, un ser vivo, ¿no? En hecho de que, bueno, lo mete en una caldera, pero se estresa, pero su alimento, pero la cantidad de oxígeno, entonces lleva mucho más de solo conocer a la bacteria, sino el hecho de poder utilizarla como tal, ¿no? Conocerla y utilizar todo lo que viene siendo su metabolito, ¿no? Y si me meto en la parte de, ya de genética, es mucho más complicado,
el hecho de modificar su composición, hablando del ADN, de su propio código genético, para modificarlo desde ahí y que produzca algo de más. O sea, no sé, en mi caso, en mi maestría fue producir un metabolito en grandes cantidades. Luego, la parte de ingeniería, en que produzas una planta piloto para producir mucho más, ya a nivel, pues no sé, el hecho de que tú quieres exportar algo. Entonces, sí, es mucho más complicado, pero de verdad que no te quita la satisfacción de poder entender la parte de la biología como tal y la parte de ingeniería y unirla, ¿no? Es cuando hace esa sintaxis tan bonita. Oye, entonces, o sea, ¿cuál sería, por ejemplo, bueno, de entrada, entonces tu carrera se enfoca más a la parte de la biología que de la química, ¿no? Las dos es ingeniería bioquímica. Yo siempre digo que para poder entender la biología, tú tienes que entender química, la fuerza, ¿no? Okay. Desde el hecho de los enlaces, o sea, de los tres básicos que te enseñan, ¿no? Iónico, covalente, Uh-huh. ¿no? Y metálico. Ah, pero hay una fuerza dipolo-dipolo. Y ese tipo de enlace, por ejemplo, el covalente, la tienen unas biomoléculas. Y te metes ya en los tipos de enlaces de carbohidratos, proteínas, ¿no? Entonces, si tú no Necesitas sabes, las dos. Ajá. no puedes entender bien la biología. Entonces, van de Oye, la mano. ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, para los chicos que estén viendo así como que, ay, no manches, pues no sé si estudiar biología, química o esta parte de ingeniería bioquímica? Ya, creo el rumbo hacia donde vaya. En mi carrera nos especializábamos en alimentos, ¿no? Son grandes ramas. La bioquímica es una gran rama de la cual no sabe de todo. Me refiero a que los químicos, como se especializan en esa materia como tal, nos llevan mucho por delante en entender, digamos, los nuevos modelos atómicos, ¿no? Nosotros nos quedamos en los básicos, con eso entendemos la parte de la bioquímica, pero ellos van más allá, ¿no? Entonces, en cuestión de química orgánica, si te puedo decir mi carrera, si no mal recuerdo, llevamos creo que 5 químicas y ellos llevan todo, ¿no? Unas 8, unas 9. Entonces, profundizan más y se especializan, ¿no? No está mal, no está nada mal especializarse, pues en esa parte yo creo que tú tienes que definir hacia dónde vas. Si no te gusta tanto la parte biológica, pues te vas a la parte química, ¿no? O la parte de la biología, pues te vas más hacia esa rama para entender y te especializas, no sé, está con un impacto en la ecología, ¿no? El medio ambiente. Mm. Entonces, si no sé hacia, yo creo que depende del estudiante, ¿no? Esa pasión que sienta hacia dónde quiera ir. Oye, y por ejemplo, entonces en esta parte de estudiar únicamente química o biología, supongo que entonces no está la parte de la ingeniería de manipular lo que tú estás estudiando para usarlo en algo. ¿O Sí, también se llega a ver eso? ¿No sabes si en esas carreras también lo llegan a ver? eh, no sé, la verdad, no, al menos aquí donde yo resido, hay ingeniería bioquímica, no hay bioquímica como tal, pero yo creo que es indispensable, ¿no? Si no se lleva a cabo como tal, como ingeniería bioquímica, una de las grandes ramas también muy vinculada a esto es la biotecnología, ¿no? Entonces, jugamos Ok. en cuatro materias diferentes, pero yo creo que no escapas de las partes de las matemáticas, ¿no? ¿Qué, qué, qué- Dime. que ahorita vamos a llegar a las matemáticas. Pero justo ahorita que ya, bueno, ahora me mencionaste esta otra parte de bio, ¿qué? ¿Me dijiste? Biotecnología. Biotecnología. Oye, y justo es lo que te iba a preguntar, ¿en qué áreas uno puede estar terminando después de bioquímica? Porque me dijiste que algo que se enfocan mucho es a la parte de los alimentos. Pero ahorita que ya metiste esta, o sea, digo, ¿cuáles son como las ramas más conocidas si alguien estudia bioquímica? Eh, Ramas en sí, yo creo que esto, una vez que tú acabas tu carrera, tú puedes elegir hacia dónde vas. Esto tiene muchas vertientes. Te digo, mi carrera es especializada en alimentos, Ujú. pero también puedo ser especializada en fármacos, ¿no? Y de hecho lo hay, ¿no? O especializada en, no sé, por ejemplo, en botánica, en ecología. Es demasiado, no sé hacia dónde podrías partir, pero yo creo que en el transcurso de que tú estudias esto, te va nombrando un tema en especial, ¿no? En mi caso, el tema que me enamoró
fue la parte de genética, ¿no? Y genética te digo que lo vi en el segundo año, ¿no? Más allá, el tercer año, cuarto año, ya no se ve tanto, pero hay algo que te va a llamar la atención y seguramente creo que la parte que reforzó la pasión o hacia dónde quería dirigir la parte bioquímica, en mi caso fue la maestría en genética microbiana, fueron la experiencia de laboratorio, ¿no? Los veranos científicos y que gracias a, pues a Dios, al universo, hay personas que les interesa mucho el hecho, si te ven como un buen alumno, yo me acuerdo de que yo decía, yo quiero trabajar con ese doctor y me mataba, o sea, me mataba, era el mejor, o sea, era suficiente con lo que sabía, pero yo quería salir para que un doctor te adoptara, ¿no? En su laboratorio. Y Oye, me gustó, o sea, que eso me gustaba y que quería estar ahí. Ok, ok, ok. Oye, estas especializaciones que tú me comentas, como la de alimentos, fármacos y ¿estos son especializaciones que tú escogiste o que alguien puede escoger dentro de tu carrera o son como carreras completamente distintas? No, de hecho sí. En mis tiempos, no sé, tan viejito, pero en mis tiempos solo había alimentos. Ahorita el tecnológico ya creo que tiene dos ramas en la parte sigue con alimentos y sigue otra rama. Desconozco cuál, la matrícula, como ya tiene mucho que no lo veo, pero ya sé que puedes escoger todos. Como cuando ibas a prepas y elegías hacia dónde vas, ¿no? O sea, pero es como que dentro de la misma carrera y al final escoges tu área de especialización. Exactamente. Ok, ok. Tu materia que tienes que llevar a fuerza, como las químicas, como las matemáticas, como las partes de ingeniería que las tienes que llevar, y hay una parte, no sé si en tercer año, ya diverges a otras materias. Entonces, Ok, ok, ok. pero en mi estancia solo había en alimentos, ¿no? Oye, y por ejemplo, los que estudian esta carrera, digo, independientemente de lo que vayan a escoger o que vayan a decidir especializarse, ¿cuáles crees que son las áreas más conocidas? O sea, como que las más comunes de especialización una vez que tú estudias bioquímica. Ya, sin duda, creo que mueve mucho. En mis tiempos estaba muy de moda las películas de Jurassic Park y fue el boom de Okay. la genética, ¿no? De que yo quiero estudiar genética porque quiero crear un dinosaurio, ¿no? Ok. Yo recuerdo que sentía celo de que eso no es, y decía yo, ustedes solo lo quieren seguir por tendencia, ¿no? Yo me acuerdo que, no sé, terminó la prepa, yo sabía que era eso y hacia dónde yo quería ir, ¿no? Nació Jurassic Park y boom, todo el mundo, ¿no? O sea, la matrícula creció. Y yo en competencia, pero ¿qué pasó en un futuro? Pues nada es como lo pintan, ¿no? En las películas, obviamente, Claro. fue mucho de moda esto. En el 2000, pues, estudia mucho de genética, de terapia génica, fue lo de la oveja Dolly, ¿no? El genoma Ok. humano. Entonces, oías, o sea, en noticias, en reportajes, en videos de YouTube, en donde quieras. De hecho, las marcas empezaban a jugar mucho con esto, ¿no? Te lanzaban el nuevo champú y apareció un ADN de fondo. Yo, ¿qué tiene que ver, no? O sea, pero así fue. Entonces, fue muy de moda y creo que sigue fuerte en esa parte, ¿no? Ahorita está muy fuerte la preotómica, algo así. Y que es básicamente modificar las proteínas, ¿no? O utilizar en sí la configuración de las proteínas. Algo muy, muy nuevo también. Ok. Pero sí, yo creo que eso fue la parte más fuerte, creo que es genética, ¿no? Oye, que esto de las proteínas a mí me recuerda un artículo que había leído que creo que salió el año pasado o el antepasado, que habían podido hacer una impresión por primera vez de una proteína, o sea, usando una impresora orgánica. Entonces, si a alguien le interesa esta cosa de las proteínas, supongo que estaría en esa área que dices de la proteónica o protónica o algo así. Sí, exactamente. Ok. De hecho, te digo, hay publicidad en todo, que la primera hamburguesa sintética impresa, pues no sé cuánto valía, pero sí, sí, Ok. está de moda. Oye, y al revés, ¿cuáles crees que son las áreas menos conocidas? Que alguien diga, si tú quieres estudiar esto, tenías que haber entrado a bioquímica. Bueno, está la parte, yo diría, en mi gusto, ¿no? Que sí no muy me llamó la atención, fue la parte de ver los registros de laboratorio, ¿no? Todo lo que viene, se hizo las NOM, o las normas, pues las NOM NMX, las ISO,
son ciertas reglas que todas las empresas de alimentos o industrias deben seguir. Ah, ok. Ingeniero, ingeniero bioquímico, tú sabías de, esa caldera debe tener tanta, ¿no? Su manómetro tanto. Es como todo lo de normatividad para empresas e industria, ¿no? Muy bien pagado. Siempre nos decían, muy bien pagado esto, ¿no? Pero Ok. pues, no le pagan muchos. Pero si es tu pasión, no está nada mal. Sí, no, claro, ya y ahora sí que cada chavo podrá ir viendo conforme vaya avanzando la carrera que escoger, ¿no? Este, ok, ay, se me fue, por no escribirlo, justo algo me habías, comentado. Ah, por ejemplo, la parte de las matemáticas, estabas dice y dice que no te las puedes, que pues no te las puedes escoger y menos porque es un área de ciencias, ¿no? Entonces, ay, bueno, y también me estabas comentando que cuando tú entraste no pensabas que ibas a subir tantísimo el nivel de lo que fueras a ocupar en las matemáticas. ¿Qué fue este salto de nivel? Sin duda, los nuevos conceptos, ¿no? Obviamente, cuando, si no me recuerdo, tú ves a finales de prepa las integrales, ¿no? Ujú, y derivadas. Que viene siendo ecuaciones diferenciales y te quieres morir. Dije, no, wow. Pero pues llegas allá y te dicen, muy bien, esto que estás viendo es el comportamiento del gas a tanta temperatura, a tanta presión, y boom, te muestran un gráfico. Y decía, oh, Dios mío. Entonces, más allá de usar matemáticas y números y las integrales, era poder fusionar el comportamiento de un fenómeno, ya sea físico o químico, y poderlo expresar en una ecuación, ¿no? No, que se resuelve con matrices. Ok. Bueno, ¿y por qué? O sea, no solamente era conocer, bueno, esto por esto, más esto por esto, menos, o sea, conocer las matemáticas, pero el conocer qué vas a usar era la parte más difícil, creo yo. Y creo que a la fecha lo que podría decir que se requiere mucho es la imaginación. Sin duda, la imaginación de poder comprender qué está pasando, ¿no? E incluso en un simulador se usan computadoras de, no sé, por ejemplo, la UAP tenía un supercomputador que tú llegabas y metías los datos para poder simular 2, 3 segundos el comportamiento de una proteína y es un gran recurso de tantos, no sé, una renderización, procesador, para dar un comportamiento de segundos y digas, sí funciona, vamos a lanzar el medicamento, ¿no? Porque no te puedes arriesgar a producir medicamento nada más y ver que sí está pasando, ¿no? Entonces, eso es la parte bonita. El hecho de poder combinar ingeniería, matemáticas, biología y hacer una especie de melcoche ahí que sea tan bello. Oye, pero y entonces, por ejemplo, para ese tipo de cosas también tienes que aprender un poco de programación o cómo funcionan esos programas. Sí, sí, y sobre la marcha lo ves. De hecho, en la carrera Ok. vemos programación. Eh, Visual Basic, lo viejísimo, pero eso me tocó a mí, Visual Basic, C++, muy poquito. No pasas de aprender cómo se programa cosas básicas, pero gracias a la tecnología ya está muy bien diseñada, que casi llega a ser intuitiva, ¿no? Si conoces qué cosa, digamos. El hecho de que, por ejemplo, un médico sabe interpretar resultados. De la misma forma un ingeniero bioquímico, el ver un pico, ¿no? Un pico de varios colores. En el caso del código genético usamos colores, A, T, C, G son las letras que conforman el ADN y Ujú. cuando te lanzan el resultado vienen en picos y tú dices, bueno, de acá a acá no lo voy a tomar porque esta parte es un background, vino sucia, entonces voy a tomar de acá para acá y voy a mandar a diseñar ciertas cosas para que pueda amplificar mi ADN. Entonces tú ya interpretas ciertos resultados a través de programas, ¿no? Mm. Entonces, no sé, se entrena, se va entrenando, el programa en sí no te llevará mucho tiempo aprenderlo, pero hay muchos, ¿no? Está el famoso Virit, ¿no? Que se encarga así te mandan tu secuencia, ¿no? Ensamblab, Crustal, y hay muchos programas que suenan, pero que no son tan complicados de usar para lo básico. Si te quieres especializar, pues ya llevas un diplomado, ¿no? Ok. Pero sí. No tanto programación, pero sí te enseñan ciertos programas. Al igual que otras carreras, Linux se usa mucho, ayuda mucho. Oye, regresando a lo que tú me estabas comentando, por ejemplo, del área de genética,
Que de hecho yo también digo, de lo poco que llego a saber, se ve que sí es un área que está pegando mucho por nuevos avances que están sacando. Entonces, si a alguien le interesa toda esta parte de manipulación genética, ¿necesitas irte a bioquímica o hay alguna otra rama en la que lo pudieran ver? No, sin duda no. De hecho, puedes estudiar biología, ecología y demás, y de ahí irte a genética, ¿no? Okay. Sí, no es necesario. En mi área, en Tuxtla Gutiérrez, no había ninguna carrera que ofreciera genética, ¿no? Lo más cercano era bioquímica. Y Mm. en otros estados ya estaban ofertadas, ¿no? Pero para no irme a otros estados personales, pues decidí estudiar bioquímica, que sabía que enlazaba mucho con la parte de genética. Ah, ok, ok, ok. Va. Ok. Oye, Gama, cambiando de puntos, digo, de tema, hablando sobre todo esto que tú tienes que estar metiendo de matemáticas, programación, química, biología, bla, bla. ¿Cuáles crees que son las características que tiene que tener un estudiante de bioquímica? Las características. Mira, yo creo, ¿qué características podría decir? Bueno, lo que tendríamos en común, lo que yo te puedo decir, es que tiene que gustarte, tiene que gustarte y no poder dormir cuando quieras resolver un problema, ¿no? Ok. De verdad, yo tuve la fortuna de que tuve a todos mis compañeros de mi salón, hablando de treinta y tantos, estudiando para un examen en mi misma casa. O sea, tuve la fortuna de que mi padre trabajaba en lo que viene siendo salones de fiestas y demás. Poníamos las mesas y todo el mundo estudiando, ¿no? Todo el mundo, no dormíamos. Y sé que se oye muy frustrante y como que desencantador, pero es tan bonito decir, oye, tengo un problema, ¿me ayudas? Claro, vamos a hacerlo. Es tan bonito el hecho de poder colaborar porque no buscas una rivalidad, el de, ay, él supo esto y ay, yo le hice esta ecuación. O sea, no peleamos, sino que, hola, soy ingeniero, tengo este problema, ¿me ayudas? Y así con otros grados. Estaba es muy agradable hacer esa parte. Porque incluso con doctores llegabas, tengo este problema, ¿por qué? Y la cara que tienes con eso, wow, ya lo entiendo. No voy a volver a ver tal fenómeno de la misma manera. Es tan agradable el trabajo con equipo. Yo creo que si Okay. tu cualidad debe ser uno, el hecho de poder trabajar en equipo, sin duda alguna. No puedes pasar la carrera siendo el antisocial del salón. No puedes, no puedes. Tienes que Okay. tener mucha pasión por lo que vas a estudiar, pero yo creo que la pieza clave es la colaboración. Te voy a decir que en el camino pues se fueron quedando algunos, pero los que sí nos decidimos a seguir, pues nos agarramos de las manos y órale, lo que viniera. Sí, yo creo que la parte que debe ser fuerte en eso es la colaboración, trabajo en equipo, ¿no? Ah, Ujú. ok. Y además una mentalidad así como bien enfocada de decir, tengo que resolver esto, ¿no? Sí, obvio, Mm. había problemas que de verdad a veces los maestros se pasaban y no podíamos, pero cuando alguien lo entendía, era como la tendencia del salón, ¡ah! ¿Ya lo hizo Gerardo? Que Gerardo ya lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Uf, pasaba, era la moda, ¿no? Ujú. Nada de, de series ni nada. Era la moda de que ya resolvió el 34, ¿cómo lo resolvió? Y era la tendencia a hablar de eso en el pasillo. Y si te puedes decir algo de la maestría, cuando tú aprendías mucho, o sea, aprendías de libros, de páginas de internet, pero yo aprendí demasiado, lo voy a decir acá, en el pasillo del laboratorio. Yo me acuerdo que salía fuera de la parte experimental, a los pasillos habían congeladores, centrífugas y demás. Yo me quedaba así pensando. Y llegaba, no sé, llegaban, ¿qué onda? O sea, no te preguntaba cómo estás anímicamente, sino te preguntaba qué cuestión hay que resolver. Y yo me acuerdo, no, es que mi bacteria no crece. ¿Ya probaste hacerlo así? Esa parte es muy bonita, muy agradable. El hecho de que de cualquier nivel, sea doctor, sea alumno, incluso de servicio social, te llegaban, oye, es que no, te presto la mía. O yo tengo un poco de TAC, o sea, esa parte de hermandad creo que la ciencia lo tiene muy presente. Y a Mm, pesar de ok. que no hay tanto apoyo en la parte de las ciencias, económicamente hablando, esa parte de hermandad no se olvida. Yo me acuerdo en mis desveladas y demás, lo bonito era la hora 11 de la noche ir a tomar café. Y, ¿tú qué haces ahí? Yo, "Oh".
Yo creo que terminé como las 3, yo como las tantas horas. De verdad que ni el vigilante se preocupaba tanto porque nos chutábamos la hora ahí en el laboratorio, ¿no? Esa parte lo puedo ver en dos, la parte metódica de tu libreta, de tus clases de investigar, y la parte experimental, ¿no? El poder ver lo que plasmas en tu libreta ya en algo tangible. No hay, no sé, no hay Ok. que compensar eso, ver tu producto, así. Yo cuando obtuve mis clones, así, tú tuviste la posibilidad de ir, no, yo lloraba de felicidad. Yo me acuerdo que me dije, me voy a dejar la barba hasta que me salga. Entonces ya cuando me creció dije, no. Fui un barbón, pero fue el barbón más feliz del mundo. Oye, y hablando de estas características precisamente, digo, tú también ya has tenido la oportunidad de estar dando clases y cosas así, incluso a nivel universidad. ¿Tú has detectado alguna característica que digas, este chavo no la va a armar bien en la carrera porque le falta tal cosa? Sí, yo creo que sí. ¿Como Mira, cuál? eh, yo conozco que hay ciertas cosas que no dominamos o que no nos gustan, ¿no? Y si yo te puedo dividir la parte mental del ingeniero, es así, mira. La parte de ingeniería, la parte de bioquímica, y seguramente te voy a decir otra parte que no es muy bien vista, tal vez, si no. La parte de programación o esa parte también de dominar los idiomas, ¿no? Entonces, como estás tan metido en tu área, hay cosas que sí no dominas, pero indispensable de estas tres partes que te digo, sin duda, lo repito siempre, las matemáticas, ¿no? Las Ujú. matemáticas es lo fuerte. La bioquímica le agarras el gusto ahí, ¿no? Te emociona cuando vas al laboratorio y dices, wow, ¿no? Eso es el laboratorio, muy bien, y eso te enamora. La parte de lenguas es indispensable aprender inglés, porque toda la ciencia está en inglés, ¿no? Los científicos, todo lo que son los papers, los artículos como tal, lo nuevo está en inglés. Y si tú vas a hacer un proyecto que impacte, un proyecto en el cual tengas que hacer una tesis, a fuerza tiene que ser en inglés. Entonces esas tres partes tienen que estar fuertes. O sea, la matemática de por sí, fuertísima, ¿no? Bioquímica, la parte de biología, mínimo tienes que saber lo básico, ¿no? Y la parte de los idiomas, ¿no? Sé que a algunas personas en mi caso no muy me agrada el inglés, pero tienes que dominarlo para poder comprender la cosa que me gusta, ¿no? El área que me gusta. Entonces yo creo que Ok. no la podrías armar si no tienes esas tres partecitas, al menos un poquito de equilibrio, ¿no? Que te gusten Ujú. las que puedes entender la parte de la biología y sin duda dominar un poquito del idioma. Ok. Oye, y ahora con toda la experiencia que tú ya tienes, ya que pudiste sobrevivir a la carrera y todo, viendo hacia atrás, ¿habría algo que tú hubieras hecho diferente? Que dijeras, esto me hubiera simplificado mi trayecto en la carrera. Sí, yo creo que sí. Mira, tuve la fortuna desde antes de iniciar en la carrera, estar trabajando con un ingeniero bioquímico. Por parte del gobierno, aquí era muy sonado lo de biodiesel o biocombustibles. Ujú. Y dije, bueno, yo voy a mi carrera y para no arrepentirme, porque yo estaba ayudando entre dos en la parte de electrónica, dije, voy a probarme, ¿no? Entré al laboratorio y quedé súper contento, confirmadísimo de que era lo que yo quería estudiar. Si yo hubiese cambiado algo, serían más experiencias de laboratorio, sin duda, pero yo tuve la fortuna también de ir al CCG, al IBT, ¿no? Entonces buscar más veranos científicos o buscar más apoyo en tu estado para ir a visitar a diferentes laboratorios. Sin duda, el CIMBESTAB me marcó también demasiado, el CCG. Entonces yo creo que la parte experimental me hubiese buscado más, ¿no? Eso es, sacrificar un poco más lo que vienen siendo las vacaciones e irte a otros estados, que total te apoyan, ¿no? Te dan una beca para tus alimentos, para que te puedas sostener y te llevas la experiencia. Oye, por lo que me estás contando, entonces, o sea, se ve que como que esta parte del laboratorio es como muy importante. O sea, tu carrera no tiene alguna parte como que también vaya a ser de pura investigación como más teórico. Todo es muy aplicado por la parte de la ingeniería, que es precisamente eso. No, sí, sí lo hay. De hecho, se divide en ciencia aplicada o la ciencia que nada más queda en papel, ¿no? La teórica, que también sirve para futuro. La ciencia Ah, ok. aplicada es aquella que se hace y se lleva a campo. Y la ciencia que queda acá en tesis y de manera metodológica hablando,
son aquellas que nos sirven para entender ciertas cosas como comportamientos moleculares, como alguna nueva tesis que hable de alguna bacteria en específico, ¿no? Y eso sirve, ¿no? Sirve bastante. Entonces, ahí se divide en dos. De hecho, la ciencia se divide en dos. Ciencia aplicada y ciencia la cual aportas, por ejemplo, a nosotros se les conoce como cepa tipo o especie tipo. Es, digamos, que toda la parte científica se dedican a investigar un organismo y lo toman como clásico o como referencia. Por ejemplo, en plantas es la Arabidopsis thaliana o la bacteria E. coli. Son cepa tipo que se entran tanto en la investigación y te dicen, ya investigué esto del E. coli, lo dejo ahí por si a alguien le sirve, ¿no? Bien, es ciencia que sirve, en algún momento se va a poder usar eso. Y la ciencia aplicada es, bueno, vamos a probar la biofertilización a través de unas bacterias y vemos qué pasa. Llego y lo aplico con ciertos granjeros ahí y lo vemos qué tal funciona. Entonces se divide así la ciencia en dos tipos, ¿no? Ciencia aplicada y ciencia teórica. Sí, si tú tuvieras algún alumno que te dijera así de que, oiga, profe, me encanta la química y también la biología y no sé si estudiar química, biología o bioquímica, ¿cómo los ayudarías a que pudieran como descubrir qué sería su camino? Ya, sin duda, sin duda diría bioquímica, ¿no? O sea, sin duda, sin duda, pues el punto fuerte yo creo que es tu pasión. En mi caso, lo fuerte era combinar las dos cosas. Yo vería qué equilibrio tiene, ¿no? Qué gustos tiene el alumno. Si solamente por la parte de la biología, yo defiendo eso y le diría que vaya por la parte de biología. ¿Cómo se verían? ¿Cómo se verían estos gustos? Porque de lo que me estás contando, o sea, como que yo siento que como tú estás bien empapado en el área, o sea, tú tienes una muy buena idea de cómo son, de cómo se ven esos gustos. Pero, por ejemplo, yo que no tengo idea, o sea, a mí me estás diciendo química y biología, yo la neta no distingo muy bien cuál va a ser la diferencia entre los dos. Entonces, si tú tuvieras a un alumnito de prepa, como que, ¿qué le dirías en términos de esos gustos? Así de que, ¿qué te gusta más, esto o aquello? Para ver hacia cuál se van. Y yo creo que para poder diferenciarlas, que no siempre, pero en la química se usa muchos modelos, ¿no? E incluso se usa mucha matemática, ¿no? Para nombrarlos, para hacer reacciones, expresar cálculos en molaridad. Tú usas mate. Tú usas mate en un modelo químico, ¿no? Entonces dices, bueno, este chavo como que sí le late la parte química porque puede combinar las dos cosas, puede acoplarse bien y sacarme cálculos y nombrarme compuestos y demás. La otra parte es la parte de la biología, que básicamente es una materia muy teórica, ¿no? Las biomoléculas, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona una célula, la fotosíntesis y demás. No hay tanta matemática aplicada. Cuando puedes unir los dos y tienes el mismo gusto, o al menos un poquito más en la otra, pero te da gusto en las dos y no aborreces ninguna de ellas, sin duda vas por la bioquímica, que era mi caso, ¿no? Que yo amaba esas dos materias, pero cuando es como decir, pues es una materia muy teórica, no es de mi gusto. No sé, el caso historia no es de mi gusto, ¿no? Pero yo sé toda la historia de la biología y me encanta, ¿no? Conocemos, descubrimos el modelo atómico, por ejemplo, en la parte de la química, o el modelo de la doble hélice en la parte de la biología. Es algo que no te aburre a pesar de ser muy teórico, y puedes combinar las dos, sería bioquímica, ¿no? Entonces, la parte que yo diferenciaría es que una es muy matemática y aplicas modelos, y una parte es muy teórica. Entonces, ahí. Okay. Sí, por ejemplo, el mentado ciclo de Krebs, que incluso hay raps en internet, ¿no? Es pura Sí. memorización, ¿no? La glucólisis es pura memorización. Y la parte química, pues es cálculos matemáticos, ¿no? Mezclas, claro, diluida, concentrada, saturada, va, dame la concentración. Bueno, molaridad, o la reacción química, reactantes, productos, balanceo. Entonces, es más matemático. La química, por ejemplo, digo, corrígeme si me estoy equivocando. ¿Podríamos ver entonces la química como que un estudio de algo como más inerte y la biología de algo que tiene que ver más con vida orgánica? Sí, de hecho sí. Podría decirse así, exactamente. Ok, yo sé que si algún chavo como que dice, a mí me gusta más saber cómo está hecho algo, sería más interesante química. Y si le gusta más cómo funciona algo, sería biología.
Totalmente, totalmente. Y ya la Por eso, unión de las dos es la parte de la bioquímica. yo siempre sostengo, no puedes entender del todo bien, de todo el gusto de la biología si no tienes bien la química, ¿no? O sea, sí me da Ujú. la parte biológica, como dijimos, ¿no? La fotosíntesis, partes de la célula, que nos hacen aprender desde secundaria, de hecho, ¿no? Pero ese gusto bonito es cuando dices, un enlace covalente, ¿no? Un enlace covalente se presenta en el agua y el agua está presente en la célula. Por eso la célula tiene tantas fases, ¿no? Entonces ahí es donde hace clic, ¿no? Ok. Dentro de toda tu carrera, ¿qué crees que es lo que más te gusta? Como lo más enriquecedor de haber estudiado bioquímica o de En hacer bioquímica. una materia o una actividad como esta. No, no, o sea, como el área. O sea, ¿qué es lo que más te gusta dentro del área de la bioquímica? Que digas, uy, esto hace que valga la pena todo lo que me he desvelado, todo lo que me he matado. Sin duda aplicarlo, sin duda todo lo que estudiaste, llevarlo al laboratorio. Creo que van de la mano. Yo soy docente y te puedo decir que ya me desvío un poco del laboratorio porque pues, enseño, Ujú. pero no cambiaría nada el hecho de ver crecer una bacteria, ¿no? De verdad. El hecho de que te desveles, llegas cinéticas y digas, wow, sí coincidió con mis cálculos, wow, la teoría, el método científico que tú sigues, obviamente tienes razón y no lo cambias, de verdad, no lo cambias. Y tú puedes decir, por una bacteria, sí, no hay ningún Oye, precio. ¿y qué es lo que te gusta de ver una bacteria crecer? Que tienes una hipótesis, por ejemplo, te puedo decir, yo trabajé con clonas, ¿no? Clonas es modificar el código genético de una bacteria y ver si el cambio que hiciste de tu teoría, de tu libreta, de tus cálculos, de tu investigación, sí funciona la teoría. O sea, que tú modificaste y sí produce más, o brilla, o le pasa a esta molécula. O sea, ver eso, o sea, llega, es que no te puedo imaginar. O sea, te puedo decir que nadie puede agarrar un microscopio y decirte, aquí está la A, lo voy a... O sea, no. Todos son cálculos matemáticos, usas programas que tú estás viendo fórmulas y demás, y que en la vida real se puede expresar, no tiene precio. Yo siempre digo a mis alumnos, y profe, ¿y qué modelo atómico es? Hablando de Bohr, Dalton, Thomson y demás, es que nadie ha visto un átomo, o sea, nadie puede agarrar el microscopio y decir, aquí está un átomo, lo dibujemos. O sea, no, son modelos matemáticos que dan un comportamiento y se representan a través de eso. Lo mismo ocurre con la bacteria. O sea, tú te desvelaste y demás, vamos a ver si, sí crece. Yo me acuerdo que le ponías nombre, ¿no? Stevie, Jimmy, y los de los No manches. que ya le pegó, ¿no? Ya le pegó al chavo. Sí, sí, sí. Y hay un cambio en ti, hay un cambio en ti en responsabilidad. Es como crear un hijo, perdón la palabra, pero me acuerdo que mi bacteria, tengo que sacarlo en la incubadora. Y tú llegabas, te lo prometo, veías a gente correr de la cafetería al laboratorio. Llegaba al laboratorio, como estaba prohibido correr, tú entrabas, ponías tu huella y como que caminabas rapidito, ¿no? Mis bacterias, porque las cuidas, las tapas, veías, no, sí, o sea, no tiene presión la parte de la bioquímica, sobre todo la genética. Es muy bonito. Ok. Sí, 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 sí. Bueno, Gaba, para irle cerrando, ¿qué les podrías dar de consejo a alguien que va a entrar a bioquímica para que no se le haga tan difícil como esta entrada a la universidad? Yo creo que sería una recomendación importante, es que busque experiencias. Seguramente hay experiencia en todos lados. Yo me acuerdo que los veranos científicos ayudan mucho. En mi caso, en la carrera se empezaron a dar. Ahorita, pues, seguramente desde prepa puedes jalar un programa e irte a un verano científico, ver el mundo como tal, porque de entrada no es que llegas al primer semestre y vas al laboratorio y haces boom y haces, no sé. De entrada, cuando llegas al primer semestre, pues llegas, te sientas y aprendes lo teórico. Es un proceso muy aburrido, por decir entre comillas. Cuando ya tienes las bases, es cuando te diviertes en grande en el laboratorio. Dices, boom, no haces tonterías porque sabes qué está pasando, ¿no? Quieres llegar a tu casa a percibir, mamá, esa es una mezcla, no sé qué, o sea, ya no ves el mundo igual, ya lo aplicas y lo que te puedo decir es que busques experiencia en un laboratorio, con algún docente. Ahorita internet ayuda demasiado, ve lo que está de moda en la ciencia.
si yo te puedo decir, mi prepa, sí me puedo arrepentir de haberla elegido porque no hubo mucha parte práctica. Si yo hubiese investigado, por ejemplo, no voy a decirlo para no quemar, ¿no? Pero que mi prepa no tenía laboratorios, yo no hubiese elegido eso, ¿no? Me hubiese ido a otro lado. Pero porque yo sabía de antemano qué quería estudiar desde la secundaria, ¿no? Ir investigando más o menos, donde quieres estudiar tu universidad, investiga antes, o sea, vale, investiga tus laboratorios, cuántos egresados de maestría tiene, cuántos doctores, si son SNI, no son SNI, porque eso ayuda demasiado. Yo me acuerdo que cuando inicié en mi universidad, desde segundo yo me apadriné porque quería hacer eso, me gustaba mucho, y fue con un doctor que dije, ya la armé, voy a ser genetista. Lo primero que hice fue ir a regar plantitas a su invernadero, ¿no? Pero así vas avanzando, así vas haciendo experiencia ahí donde quiera. Yo inicié regalo plantas y no lo cambio por nada, ¿no? Aprendes de lo básico y llegas a hacer genética como tal. Pero yo creo que eso, investiga bien, ve los laboratorios, si ya tienes tu gusto, investiga bien qué te ofrece y busca experiencia, ¿no? Uh-huh. Ok, pues ya estuvo, Gamis. Muchas gracias. Amigo, nada, hermano. Cuídate mucho, estamos para servirte.